finalmente se presentó en esa fecha. No sé si el ministro Cateriano. Sí. Como ha señalado el presidente del Consejo de Ministros, la reunión tiene como propósito cumplir con una política, o tuvo como propósito cumplir con una política de Estado del gobierno, la defensa de los comandos de Chavín de Huántar, que se produjo en una circunstancia especial, que no es lo normal. No suele acontecer que en un país esté en giro, es decir, se esté llevando un juicio en sede nacional y simultáneamente se tenga un proceso internacionalmente. Lo que suele pasar, lo que es normal, es que luego de agotarse la vía interna, recién se inicia el proceso internacional. Por esa razón era necesaria esa coordinación. Y en ese sentido yo solicité al entonces ministro de Justicia la reunión con el presidente del Poder Judicial porque era necesaria esa cita para recabar información y tener un conocimiento cabal del expediente. No quiero hacer críticas públicas porque ese no es el propósito, pero en todo momento, desde que asumí la defensa de los comandos de Chavín de Huántar, todos los actos que realicé como agente fueron de dominio público. Se trató una estrategia para desbaratar aquellos argumentos que pretendían falsamente acusar a los comandos de Chavín de Huántar. Por esa razón, periódicamente, en la sede del Ministerio de Justicia, como ha señalado el presidente del Consejo de Ministros, se informaba de los avances de las gestiones a todos los representantes de los partidos políticos. Y adicionalmente, todas las pruebas y peritajes que se recabaron para ser utilizadas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos fueron sometidas a la consideración de la ciudadanía en general. Ustedes recordarán que vino al Perú el médico forense español Juan Manuel Cartagena, que fue el primero en detectar las graves omisiones en las que se había incurrido en la defensa del Estado peruano. También vino el médico forense británico Derek Pounder con el mismo objetivo. Y finalmente, todas estas pruebas, una vez obtenidas y peritajes, que demostraban, que desbarataban la tesis de aquellos que acusaban falsamente a los comandos de Chavín de Huántar, eran necesarias de ser utilizadas en sede nacional. Por esa razón, en mi condición de agente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esos peritajes y esas pruebas obtenidas fueron remitidas a la Procuraduría del Ministerio de Defensa para que pudieran ser empleadas en el juicio nacional. Y así ocurrió. Inclusive, como los tiempos no concordaban, una de las pruebas fundamentales que desbarató la tesis de la teoría de que supuestamente se había ejecutado al delincuente terrorista Tito con un solo balazo, no se pudo presentar porque ya el juicio en sede nacional había avanzado. Ustedes recordarán que en mi condición de agente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos expusimos ante el país el pronunciamiento de un radiólogo norteamericano que realizó un examen a las radiografías del terrorista Tito, en donde se encontró otra bala, con lo cual se desbarató la tesis de que el terrorista Tito había sido ejecutado de un solo balazo. Sin embargo, esa prueba no se pudo utilizar porque no hubo el tiempo necesario. Las reuniones que hemos tenido, todas han sido de dominio público. Es más, esta reunión fue motivo de una publicación de parte del periodista Ricardo Uceda, creo que aproximadamente hace un año.
Y en ese entonces el presidente del Poder Judicial reconoció de la existencia de esa reunión. El día de la interpelación, la semana pasada, ante una pregunta que me formuló el congresista aprista Mauricio Mulder sobre la existencia de la reunión, yo sin problema alguno manifesté que esa reunión se había producido, porque esa reunión tuvo un amparo legal y tuvo un objetivo que es y será el de defender a los comandos de Chavín de Huántar. Lamento de veras que en este contexto político, este escándalo pretenda perjudicar el accionar heroico de los comandos de Chavín de Huántar. Porque sin duda alguna detrás de esto, lo que pretenden es perjudicar la actuación en sede nacional de todo lo actuado. Y eso el gobierno no lo va a permitir, porque como ya lo ha mencionado el presidente del Consejo de Ministros, es una política del gobierno la defensa permanente de los comandos de Chavín de Huántar. Premier, permítame una anotación al respecto. Desde el punto de vista legal, la pregunta es si es legal. Considero como ministro de Justicia y Derechos Humanos que no solo es legal, porque efectivamente la ley lo ampara. La ley orgánica, la ley de organización y funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el decreto legislativo 1068 que regula el sistema de defensa jurídica del Estado. No solo la ley lo ampara, sino que considero que es la forma más adecuada y rigurosa de tratar un tema de tal trascendencia. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, en temas de tal trascendencia nacional, cuando el Estado en su conjunto es llevado a juicio internacional en una materia como lo realizado y las acciones realizadas por el Comando Chavín de Huántar, es un tema que llama la atención del ministro de Justicia y Derechos Humanos. Por eso que considero que no solo es legal, sino es adecuado y necesario. No hay que olvidar que en el juicio internacional también se involucra al Poder Judicial. Es decir, es todo el Estado el que es llevado a juicio. En sede nacional, sin embargo, eran aquellos que estaban denunciados como autores mediatos y el Ministerio de Defensa. En sede internacional, hay que recordar, es todo el Estado en su conjunto. De ahí que era, según considero desde el punto de vista del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y yo haría lo mismo, es realizar todos los esfuerzos legales para defender precisamente al Comando Chavín de Huántar.